Seguimos en Cosa Pública 2.0, seguimos en la siguiente entrevista, ya está con nosotros Máximo Ernesto Jaramillo. Él es académico y activista, doctor en Sociología en el Colegio de México, economista por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Sociales por esta misma universidad, pero me gusta esta definición que hace él mismo, que es un activista tapatío de la calzada para allá, digamos, asumiendo y identificándose con este origen proletario de estos barrios obreros, de trabajadores, de comerciantes que hay de la calzada para allá. Algo que a lo mejor ya ha ido cambiando al multiplicarse la ciudad, pero bueno, de esto hablaremos en otra ocasión. Lo invitamos en esta ocasión a Máximo, le agradecemos enormemente porque viene a presentar su nuevo libro, Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y la meritocracia, un tema de la mayor importancia que no solamente se puede ver en memes, sino que es motivo incluso de debates familiares y tal, con esta idea tan absurda, tan tonta desde mi punto de vista, pues eres pobre porque quieres justamente, ¿no? Porque no trabajas. Un paréntesis, podemos conectarlo con la entrevista que tuvimos con Mathieu Terlé hablando de Ricardo Salinas Pliego, que me parece que es uno de los que ejemplifica esta terrible visión de que eres pobre porque quieres, ¿no? Podemos conectarlas. Exactamente, sin lugar a dudas. Y este libro se presenta, ¿hoy lo presentas? Se presenta mañana. A las 4 de la tarde. Perfecto. Aquí en la FIL. Bueno, bienvenido Máximo, ya nos has acompañado varias veces en Cosa Pública 2.0 y bueno, hay que decir también que es director del Observatorio sobre la Desigualdad aquí en la Universidad de Guadalajara. Cuéntanos el resumen de Pobre porque quieren. Claro que sí, y bueno, primero que nada, muchas gracias Rubén, muchas gracias Jesús por la invitación para platicar aquí y más en el contexto de la FIL. Bueno, justo como bien decías, aunque es una, digamos, una narrativa, un mito que podemos decir que es muy ridículo, de la idea de que la pobreza es un tema de culpabilidad individual, es algo que de todos modos es muy común. Y justo me encanta que hace rato estaban hablando de Ricardo Salinas Pliego porque es uno de los principales promotores de esta idea en redes sociales, pero el tema es que por más que sea fácil, de alguna manera, estoy entrecomillando, verificar que la pobreza es un tema más de causas estructurales y no de índole individual o de culpabilidad individual, a pesar de ello, los mismos tweets de Ricardo Salinas Pliego promoviendo esta idea de que los pobres son pobres porque quieren y que él es rico porque es talentoso y porque trabaja mucho, son ideas que abundan, insisto, tanto en redes sociales, en medios de comunicación y en muchísimos otros lugares, en las cenas familiares, como bien decías. Entonces me parece que justo es un tema importante porque en realidad es algo que es muy común y que al final de cuentas habla de este tema del merecimiento, que me parece que es como la piedra angular del debate en el libro, es decir, por qué Ricardo Salinas Pliego merece, otra vez entrecomillando, lo que tiene y por qué la población pobre en el país no merece lo que no tiene o merece esa pobreza. Y porque además es un absurdo, es decir, la clase trabajadora es justamente la que más trabaja, la que más se levanta temprano, la que hace los trabajos más difíciles y puedes pasar 20, 30, 40 años haciendo un trabajo muy difícil y no te vas a enriquecer necesariamente por ellos. ¿A qué se debe entonces el origen de la pobreza? Un origen claramente estructural basado en este sistema, el capitalismo, que por sí mismo es antagónico, ¿no? Y no sé, ya no sé, no he leído el libro, pero evidentemente que la pobreza alimenta el mismo capitalismo. Sí, y justo lo que trato de poner en el libro es que la pobreza es, digamos, México es más que nada un país, México no es un país pobre, sino que es un país desigual. Y eso es un punto muy importante, digamos, tal cual lo que argumento es que el problema de la pobreza es un problema de desigualdad en México y las personas que son pobres en México es justo porque, digamos, todos estos millones de personas que hay en pobreza extrema en México existen porque hay pocas personas con millones y millones de riqueza. Entonces, al final de cuentas, el tema justo de la pobreza tiene más que ver con la explotación laboral, con digamos, las formas en las que el trabajo, la plusvalía del trabajo queda acaparada por unas cuantas manos y que pues además en México es uno de los países donde esta distribución del pastel entre trabajadores y capitalistas es mucho más favorable a los capitalistas. Digamos, 2 de cada 3 pesos se quedan en manos de los capitalistas, 1 de cada 3 en manos de los trabajadores, siendo que en otros países es completamente al revés, 2 de cada 3 van a los trabajadores, ¿no? Y además, si vemos cómo se distribuyen los salarios entre la población, pues es todavía más desigual. Pero entonces el punto... Perdón que te interrumpa, porque también lo has comentado, la concentración de la riqueza en poquísimas manos, el 1% que tiene casi
casi la mitad de la riqueza del país, ¿no? Sí, y justo eso habla el segundo capítulo, porque no lo dije, pero el libro está, estructurado en 7 capítulos que hablan más o menos de 7 mitos distintos de la desigualdad. El primero es sobre la pobreza, el segundo es esta idea de que cualquiera puede ser millonario, ¿no? ¿Con qué? Con trabajo y con talento. Y justo, pues lo que trato de mostrar, a pesar de que hay todas estas narrativas de Ricardo Salinas Pliego, también ahí hablo de cómo Carlos Slim, hay muchos artículos que dicen que él a los 10 años empezó a vender artículos de papelería a su familia y que eso explica su riqueza, ¿no? Digamos, ese tema de emprendurismo que le llaman. Y pues lo que trato de poner de datos frente a eso es que en realidad el tema de la riqueza en México, y justo insisto que me gusta mucho el ejemplo que hablan hace rato de Salinas Pliego, pues se relaciona más por un lado con herencias de siglos, incluso justo el de Salinas Pliego tiene siglos, su familia siendo rica y empresaria, también con un tema de compadrazgo y cercanía con los gobiernos, y también lo decían hace rato, pues un tema de operar en mercados poco competitivos, ya sean monopolios, oligopolios, o al final de cuentas poca competencia, que eso genera pues ganancias más altas para los empresarios, y al mismo tiempo pues explotación laboral de las personas más bajas. Los 10 ricos más, las 10 familias, hombres o personas, mujeres también, más ricas del país, todos en buena medida deben sus ganancias, sus fortunas a concesiones estatales, mineras, telecomunicaciones y de otra índole, ¿no? Efectivamente, y justo eso pues rompe la idea de, de este emprendedor talentoso que se ha hecho rico durante su trayectoria, digamos, y que eso al mismo tiempo da pie a, si se rompe esa legitimidad de la riqueza, pues también sería entendible que si la riqueza tiene un origen social, pues de alguna manera debería regresar a la población mediante impuestos o mediante otro tipo de redistribución, ¿no? Que es también al final de cada capítulo, en este capítulo en específico, pero al final de cada uno, hablo de cómo darle la vuelta a estas desigualdades, de como maneras de romper esto, y pues claramente con los más ricos es el tema de romper esa legitimidad y pugnar por impuestos a los más ricos. Máximo, una duda, siempre hablamos de la élite, de los más ricos, del 1%, pero esas mismas lógicas del compadrazgo, de la herencia, de las redes de poder, las podemos aterrizar a nivel de ciudad, a nivel Guadalajara o a nivel Monterrey. Aquí se replican lo mismos con ciertos apellidos, ciertas familias que son las que siempre van a estar pues teniendo el acceso al dinero, a pesar de que le eches muchas ganas. Todo eso se despliega aquí también a nivel pequeño, a nivel micro. Sí, y de hecho hay un concepto que, bueno, una forma de referirse que oí hace como un año, en una comida con unos colegas, que le llamaban que Guadalajara era una apellidolandia. Y me parece muy, muy sensata esa contribución, porque al final de cuentas hay varios apellidos que ustedes y yo conocemos, claro, que tal vez no vale la pena mencionarlos, pero que... Álvarez del Castillo. Por ejemplo, digamos, esas dinastías que se han formado desde hace ya casi siglos también, y que siguen acaparando pues la riqueza y también en alguna medida puestos de gobierno o puestos de poder en la ciudad, ¿no? Y eso se replica, se sigue reproduciendo, y otra vez bajo este halo de legitimidad, diciendo que pues lo que pasa es que algo hicieron bien, que se esforzaron, que trabajaron mucho y por eso ocupan esos lugares de élite. Máximo, una última duda es, ¿no es un poco irónico que quienes están replicando el mensaje del échale ganas, hazlo tú mismo, el pobre es pobre porque quiere en las redes sociales, son miembros de esa misma élite que ahora se llaman influencers o se vuelven influenciadores y replican lo mismo, y hay personas lamentablemente tragándose ese discurso, ¿no? Sí, es irónico, pero lo que yo diría incluso es perverso, y eso me parece muy importante, y lo menciono en el libro, que la idea de la meritocracia es una narrativa perversa en el sentido que genera esa soberbia en los más ricos, esa legitimidad y esa soberbia de creer que yo lo merezco y por eso hago lo que quiero, como lo muestra en sus redes sociales Ricardo Salinas Pliego, y por otro lado también genera humillación en los más pobres, y eso es muy importante, digamos, los estigmatiza y parece que no merecen nada, no merecen ni siquiera, claro, los programas sociales, que también hablo de estos mitos de los programas sociales, no merecen nada porque pues al final de cuentas algo hicieron mal. Entonces es irónico, pero sobre todo es perverso, es lo que diría. Justo te iba a preguntar de este capítulo, que si los programas sociales hacen a la gente floja, ¿no? Recibir programas sociales. ¿Qué es lo que indagas en este capítulo? Sí, también es, digamos, algo muy común que lo hemos oído, como estas ideas, ahora con los programas del sexenio de López Obrador, justo todavía se incrementó estos estigmas de que quienes reciben los programas sociales solo votan por el gobierno, digamos, o son borregos del gobierno, y que muchas veces de eso viven, que no quieren trabajar o que son mantenidos o dependientes del gobierno. Lo que pongo justo ahí, otra vez con datos, como en cada uno de los capítulos, es como darle la vuelta primero a estos mitos con base
en datos, y lo que mostramos es que pues trabajan mucho más que la población no beneficiaria de programas sociales. Es más común que tengan 2 trabajos incluso entre esta población beneficiaria de programas sociales, y digamos todas estas características que se les suelen criticar a los beneficiarios de programas sociales pues son falsas, pero digamos la manera en que hay que darle la vuelta es también decir no es suficiente incluso lo que tienen. Si quisieran vivir de ello pues no podrían vivir, reciben cerca de 50 pesos en promedio por persona al día, que eso pues reto a alguien que trate de vivir con 50 pesos por persona al día, aunque muchas personas lo hacen, pero no es de la manera adecuada, ¿no? Vivirían en pobreza. Entonces ese es el caso, y pues en realidad más bien pugnar porque haya programas vistos desde un punto de vista, de derechos sociales y universalistas, digamos, que no distingan entre pobres y ricos, que eso suele generar estigmas con las personas más pobres. Y también esta crítica, ¿no? Con esta frase del lugar común de libros de autoayuda de que no le des el pescado, enséñalo a pescar, ¿no? Esta idea de que eso es como dejarlos ahí mantenidos, ¿no? Sí, y justo bajo esa lógica es que muchos programas sociales de otros sexenios se construyeron, esto de darles educación y darles salud para que puedan luego, lo dicen literal, lo cito ahí, lo dice Santiago Levy, un académico conocido, claro, y también digamos exfuncionario público, que decía que había que darles lo suficiente para que pudieran ponerse de pie y trabajar y no depender del gobierno. Eso era lo que tenían que hacer los programas sociales, pero pues otra vez se equivoca en esta idea de que pues no es como que no trabajaran, claro, al final de cuentas trabajan, pero pues no es suficiente para digamos para poder vivir por todo esto que hablábamos ya hace rato de la explotación en México. Nos queda un minuto, sé que no es imposible responder, pero si se pudiera, ¿qué alternativas estás planteando justamente estos? Creo que la alternativa tal vez más importante es tratar de ver justo que no es nuestra culpa. Si hemos fracasado, estoy entrecomillando, fracasado de alguna manera, que nos dice la sociedad que hemos fracasado, ver que no necesariamente es nuestra culpa, y también ver que las personas más ricas pues tampoco es su culpa realmente estar ahí, o los éxitos que tengamos tampoco es nuestra culpa, en el sentido de que hay muchos factores sociales que importan ahí. Entonces ver todo desde un punto de vista más colectivo creo que es el primer paso para empezar a darle la vuelta a esto. Muchísimas gracias, Máximo Ernesto Jaramillo, por estar con nosotros. Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y meritocracia. ¿Se presenta mañana a qué horas y en qué lugar? Mañana a las 4 en el Salón México 2, acá enfrente en el Hotel Barceló. Mañana justo a las 4 de la tarde. Gracias, Máximo Ernesto Jaramillo, por estar con nosotros. Seguimos en contacto. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista esta tarde. Hablemos con Víctor Hugo Magaña sobre el libro Por los 50 años de Radio Universidad de Guadalajara.